Buen día, señoritas jóvenes. Buen día. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Espero que estén bien de salud, que estén cuidando, y al mismo tiempo estén estudiando, ¿no? Miren, en esta clase vamos a avanzar sobre las políticas y ajustes en una economía abierta, ¿ya? Aquí vamos a ver, dado la lectura que han dado y la práctica que han realizado, miren algunos casos que la teoría explica ha ocurrido en la economía boliviana, justamente en el gobierno de la UDP, ¿no? Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos, empezamos. Y luego, al finalizar, obviamente, las preguntas y vamos a comentar respecto a la práctica también, ¿ya? Voy a hacer un comentario al respecto. He ido revisando a través del Moodle lo que han hecho, ¿ya? Entonces, por favor, empezaremos. A manera de introducción, recordaremos lo que hemos hecho en el tema número 5, ¿ya? Perfecta movilidad del capital, entrada y salida de capitales. Vamos a hacer en el punto 2 la política fiscal y la política monetaria cuando un país tiene un sistema de tipos de cambio fijo, lo que era justamente la economía boliviana, ¿no? Durante el gobierno de la UDP y antes. A partir del 85 se modifica y hay perfecta movilidad del capital, ¿ya? Luego vamos a ver ajustes no automáticos, ¿ya? De los déficits de la balanza de pagos con un sistema de tipos de cambio fijo, algo que también se dio en la economía boliviana. En el punto 4 vamos a ver la movilidad perfecta del capital y los tipos de cambio flexibles. Recordarán ustedes, hay 3 sistemas de tipos de cambio vigentes, ¿no? Que puede asumir un país. Tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo y tipo de cambio mixto, ¿no? Y generalmente los países están adoptando, ¿no?, por un sistema de tipos de cambio mixto, ¿no? Veamos entonces paso a paso. Veamos aquí a los que están en sala de espera, admitiremos a los que están y empezaremos. A manera de introducción les decía, movilidad perfecta de capital. Estamos considerando la balanza de pagos como modelo, contiene solamente a la cuenta corriente, o sea, la balanza comercial, y a la cuenta capital, donde se observa flujo de capital, ¿no? Y la entrada y salida de capitales, a consecuencia de la diferencia que puede existir la tasa de interés nacional en relación a la tasa de interés externa. Entonces, la balanza de pagos va a estar en equilibrio cuando la tasa de interés sea igual a la tasa de interés externa. Ni entrada ni salida de capitales, ¿ya? ¿Qué pasa si la tasa de interés es mayor a la tasa de interés externa? Significa, miren, que va a haber entrada de capitales. Inversores extranjeros ven como atractivo altas tasas de interés a nivel nacional, entrada de capitales. Y se genera un superávit en la balanza de pagos. Ese superávit presiona a que el tipo de cambio tienda a disminuir, el tipo de cambio nominal tienda a disminuir. A ver, señor Mamani, Ruth Abigail Mamani, apague su micrófono. Eso, estamos enterando de todo lo que está haciendo la señorita Ruth. Si la tasa de interés es menor, salida de capitales, ¿no? Los inversores, hasta nacionales, hay una fuga de capitales y genera un déficit y el tipo de cambio tiende a aumentar, ¿ya? Miren, y nuestra análisis ahora se va a centrar. ¿Qué pasa si el tipo de cambio tiende a bajar o tiende a subir? Si el sistema está vigente, tipo de cambio fijo,
o también puede estar tipo de cambio flexible. En el caso de la economía boliviana, era fijo. Veamos cómo se ajusta. ¿Ya? ¿Cómo se ajusta? A través de una política monetaria o fiscal inicial. ¿Ya? Ese modelo, esos ajustes, vienen de alguna manera explicados por dos autores, Manden y Fleming, los autores que han hecho este análisis. ¿Ya? Y de alguna manera este análisis explica lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Y lo que está ocurriendo también en algunos países de Latinoamérica en este momento, y lo que ha ocurrido en la década y en el 80, 70 y 80, ¿no? De países latinoamericanos, en el caso de Bolivia también. Veamos entonces paso a paso qué es lo que pasa. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Primeramente vamos a partir, miren, política fiscal y monetaria. En este caso, primero vamos a partir de una política monetaria expansiva. Cuando pensamos que hay un sistema de tipos de cambio fijo y que hay la posibilidad de entrada o salida de capital. ¿Ya? Estamos suponiendo eso. Entonces, en este punto E sub 0 hay un equilibrio interno y hay un equilibrio externo. El equilibrio interno hace referencia al equilibrio ISLE. Recordarán el tema 4, ISLE, similar a esto. ¿De acuerdo? ISLM. Obviamente, tanto la IS como la LM ya están introduciendo aspectos de exportaciones e importaciones, ¿verdad? Entonces, y hay equilibrio externo, cuando la balanza de pagos es cero. No hay desequilibrios. Significa que la tasa de interés interna es igual a la tasa de interés externa. Partimos entonces de este punto de equilibrio interno y externo. Veamos qué es lo que ocurre. Vamos a aplicar una política monetaria expansiva. Incrementar la cantidad de dinero en circulación, usando uno de los instrumentos. ¿Ya? Deben recordar los instrumentos de la política monetaria. Operaciones de mercado abierto, tasa de redescuento o coeficiente de reserva, ¿no? O el encaje legal. Entonces, si se incrementa la cantidad de dinero, la curva LM se incrementa. Significa un desplazamiento, miren, desplazamiento 1. Desplazamiento hacia abajo a la derecha, de LM a LM', 1. Generando, miren, que la tasa de interés vaya disminuyendo. Desde este punto vaya disminuyendo la tasa de interés hasta generarse este equilibrio 1. En este equilibrio 1, miren, hay un equilibrio interno, ISLM, pero hay un desequilibrio externo, ¿no? Cuando la tasa de interés es menor a la tasa de interés externa, salida de capitales. Los capitales, las divisas, los dólares del país se están yendo al extranjero y están generando un déficit de la balanza de pagos, haciendo que el tipo de cambio tienda a subir. Miren, aquí se pueden imaginarse lo que ocurre. Este es un mercado de los dólares, demanda y oferta, el tipo de cambio. Si hay salida de capitales, la oferta se reduce. Al reducirse, tiende a lograr un nuevo equilibrio, ¿ya? Un nuevo equilibrio con un tipo de cambio mayor, o sea, mayor. Sin embargo, el tipo de cambio es fijo, ¿no? Y cuando el tipo de cambio es fijo, el Banco Central debe intervenir, ¿no? En este caso, vendiendo dólares, porque los dólares están yendo a otros países, ¿verdad? Entonces el Banco Central, para mantener el tipo de cambio fijo, debe vender dólares. Y eso obviamente repercute en una reducción de las reservas internacionales. ¿Ya? Esa venta de dólares, imagínense ustedes, el Banco Central al vender dólares debe percibir a cambio bolivianos, ¿verdad? Cantidad de dinero nacional. Entonces, en circulación se va a ir reduciendo, ¿ya? Al reducirse la cantidad de dinero en circulación, la curva LM se reduce. O sea, es un desplazamiento 2 de la LM, que inicialmente ha aumentado.
y luego ahora se reduce. En la medida que se vaya reduciendo, la tasa de interés va a ir subiendo y logrando nuevamente este equilibrio, E sub 0. O sea que cuando el tipo de cambio es fijo, miren, la política monetaria no genera variación en la producción. Se dice eso, política monetaria no eficaz, la variación en la renta es cero. Lo único que ha generado es pérdida de reservas internacionales. Es un déficit de la balanza, ¿no?, de pagos. Pérdida, ¿de acuerdo? Miren, entonces cuando el tipo de cambio es fijo, la política monetaria es no eficaz, no genera modificación. Lo único que genera es pérdida de reservas internacionales. Y si eso persiste, hay necesidad de modificar, ¿no? Hay necesidad de modificar, como está dando la lectura. Veamos ahora qué es lo que pasa con una política fiscal expansiva. La misma situación, el mismo punto de equilibrio, pero ahora vamos a suponer política fiscal expansiva. O sea, el gobierno, a través de su Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, incrementa el gasto. Puede incrementar las transferencias o puede reducir los impuestos. ¿Qué significa ello? Que la curva IS va a aumentar, ¿no? Y eso significa un desplazamiento de la IS arriba a la derecha. Desplazamiento 1, ¿de acuerdo? Generando una subida de la tasa de interés en el punto E1, equilibrio 1. Aquí hay un equilibrio interno, ISLM, pero hay un desequilibrio, la balanza de pagos. ¿Qué significa? Entrada de capitales. Es bueno para eso, ¿no? Gastar, incrementar el gasto y que exista una entrada de capitales, generando un superávit en la balanza de pagos y dando lugar a que el tipo de cambio tienda a disminuir. Pueden imaginarse en el mercado de los dólares, ¿no? Si hay una entrada de capitales, la oferta se desplaza, dando lugar a que el tipo de cambio tienda a disminuir. Sin embargo, el tipo de cambio es fijo. Tipo de cambio es fijo. Miren, si tiende a bajar, pero el tipo de cambio es fijo, el Banco Central está obligado a intervenir para mantener el tipo de cambio fijo, ¿no? El Banco Central compra dólares. Todo lo que está generando esa entrada de capital se va comprando. Y obviamente las reservas se van incrementando. Parece bueno, ¿verdad? Pero esa situación, al comprar dólares, va a comprar dólares y a cambio les va a dar cantidad de dinero circulante. En términos reales va a aumentar la cantidad de dinero, presionando a que la LM aumente. Miren, 2, aumente la LM, no se desplaza. Y logrando, ¿no?, que la tasa de interés de aquí vaya disminuyendo hasta este punto, en equilibrio sub 2. En este equilibrio sub 2, nuevamente hay equilibrio interno y equilibrio externo. La ventaja a corto plazo de una política fiscal expansiva es que se haya incrementado la producción. Aumenta la producción y el empleo. O sea que aquí la política fiscal es eficaz. Hay un incremento en la producción, ¿no? Parecería una receta interesante, ¿verdad?, de los países. Y justamente eso han hecho algunos países en la economía boliviana. Han incrementado constantemente el gasto público, transferencias, etcétera, y eso ha mantenido constantemente a largo plazo. Miren, las reservas se han incrementado, pero este incremento constante de la oferta monetaria ha generado inflación e hiperinflación, como en el caso de la economía boliviana, ¿no? Entonces, a corto plazo es perfecto, mejora la economía, pero a largo plazo mantener genera problemas, ¿ya? Esta es la situación entonces de la política fiscal expansiva. Miren, tanto la política fiscal expansiva como la política monetaria que hemos analizado en el contexto de este modelo denominado Manden-Fleming, ¿no?, podemos observar que la política fiscal es eficaz y la política monetaria
no es eficaz cuando el tipo de cambio es fijo. ¿Ya? Estos son ajustes automáticos. Miren, hemos descrito causa y efecto, causa y efecto. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando los ajustes son no automáticos. ¿Cómo se hacen? Ajustes no automáticos de los déficits de la balanza de pagos con sistema de tipos de cambio fijo. Y aquí ustedes van a poder observar esta situación describe lo que en la economía boliviana en la década del 80 ha ocurrido. ¿Ya? Déficit de la balanza de pagos. Miren, ¿cuándo sucede eso? Miren, cuando la LM se desplaza hacia abajo a la derecha, logrando este punto E1. Hay un desequilibrio de la balanza de pagos. Salida de capitales. Déficit de la balanza de pagos. El tipo de cambio tiende a subir. ¿Ya? Pero esto no puede suceder porque estamos en un sistema de tipos de cambio fijo. El Banco Central vende dólares. Es lo mismo si ustedes se imaginan lo que ha ocurrido cuando la señora presidenta, doña Lidia Gayler, tenía el tipo de cambio de 20 bolivianos, 20 pesos. ¿Ya? Y había una presión para que el tipo de cambio suba. ¿No? ¿Se imaginan ustedes? 20 pesos el Banco Central estaba obligado a vender, pero en el mercado paralelo el tipo de cambio se estaba vendiendo a 80. Entonces, para aquellos especuladores, comprar en el Banco Central e ir a vender en el mercado paralelo era una gran ganancia. Pero, en última instancia, ¿qué significaba la constante venta de dólares del Banco Central? Que las reservas internacionales iban disminuyendo dramáticamente. Había que aplicar ajustes. Ajustes a ese desequilibrio. Vamos a describir 3. Devaluación. Han debido checar. Devaluación. Modificar, ¿no? La paridad. O control del gasto. O aplicar políticas comerciales. Vamos a describir en qué consiste la devaluación. Devaluación. Modificar la paridad del tipo de cambio. Deben recordar ustedes, si han dado lectura. Doña Lidia Gay tenía 20. Dada la situación de mantener constantemente en 20 pesos el tipo de cambio, estaba generando una pérdida de reservas internacionales constantemente. Había que modificar. Y ha modificado, ¿verdad? De 20 a 25. Y eso ha generado toda una serie de efectos, huelgas, paros, y ahí justamente se dio en esas circunstancias el golpe de Estado, ¿no? General García Meza, recordarán, si han dado lectura. Eso es golpe, ¿no? En cambio, desde la perspectiva de la teoría, que el tipo de cambio suba mejora la competitividad y plantea una mejora en la balanza comercial que reduce ese déficit de la balanza de pago. O sea, cuando el tipo de cambio sube, las exportaciones aumentan y las importaciones se reducen y mejora la balanza comercial. Sin embargo, en la economía boliviana desde entonces, muchos de los productos de exportación tenían alto contenido de productos importados, de insumos importados. ¿Ya? Entonces, al elevar el tipo de cambio, las exportaciones se encarecían y no aumentaban tal como menciona la teoría. Este era, ¿no? Ustedes han debido ver muchas devaluaciones, ¿no? En el contexto del gobierno de la UDP. Control del gasto, otra forma, y que también se ha aplicado. Es una receta planteada por el Fondo Monetario Internacional. Hay que reducir el gasto. ¿En qué? ¿En qué se basan para plantear que una reducción del gasto mejora la balanza comercial? Partiremos de la definición de la renta nacional o el Producto Interno Bruto. Consumo, inversión, gasto de gobierno y saldo del comercio exterior. Exportaciones menos importaciones. Esta es la renta desde el punto de vista de cómo se determina, ¿no? Y desde el punto de vista de cómo se utiliza esa renta. Una parte en consumir,
una parte en ahorrar y una parte en pagar impuestos. Desde estos dos puntos de vista, si lo tomamos, la parte superior igual a la parte inferior de estas ecuaciones, tendríamos esto. Y lo que vamos a hacer es despejar el saldo de las exportaciones netas. El consumo en ambos miembros lo simplificamos. La inversión la llevamos al otro miembro y la agrupamos, ahorro menos la inversión. El gasto de gobierno lo llevamos al otro miembro y lo agrupamos. Miren aquí, ingreso fiscal menos gasto, o sea, impuesto menos gasto. Este es el presupuesto del sector público. ¿Ya? Suponiendo de que los inversores particulares, la inversión privada, utiliza exactamente el ahorro, esto va a ser cero. Y entonces aquí la única forma de mejorar la balanza comercial es tener una balanza, ¿no?, o un presupuesto del sector público también, ¿no?, creciente, mejorado. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando los ingresos fiscales, los impuestos son superiores a los gastos. ¿Ya? Y eso es justamente lo que se ha aplicado, ¿no? O reducir el gasto público. En el gobierno del MNR, de don Víctor Paz, se ha hecho la reforma tributaria. Se han mejorado los ingresos y se han reducido los gastos para resolver el problema de ese déficit de la balanza de pagos. También se han ido aplicando políticas comerciales que se traducen en aplicar aranceles, contingentes a las importaciones e incentivos a las exportaciones. Por ejemplo, aranceles, impuesto a las importaciones, encarecer las importaciones, como recordarán en el tema 5, nuestro modelito de las ventajas y desventajas del comercio exterior. Se aplican impuestos a las importaciones, aranceles, y obviamente se reducen las importaciones, ¿verdad? En ese contexto, la balanza comercial mejora, reduciendo obviamente ese déficit. O también se pueden aplicar contingentes a las importaciones. En el contexto de los países hay algunos acuerdos entre países. Por ejemplo, Pacto Andino, por ejemplo. Otro, Cono Sur, los países hacen acuerdos de cuánto van a importar y cuánto van a exportar. Por ejemplo, si nosotros teníamos que importar 1000 unidades de aceite, por ejemplo, tendríamos que decir, vamos a reducir esos 1000. Ahora vamos a solamente importar 50 y se reducía con el propósito de mejorar. ¿Ya? Y luego, plantear incentivos a los que exportan. Reducir, por ejemplo, los trámites o devolución de los trámites que han llevado a cabo con el objetivo de mejorar las exportaciones y mejorar la balanza comercial. Se han ido aplicando, ¿no?, estos casos. Estos ajustes no automáticos se han aplicado en la economía boliviana. ¿Ya? Y si ustedes dan lectura y comparen con lo que ha ocurrido, se han dado estos hechos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, por favor? Obviamente esta presentación va a estar. Trato de hacer lo más comprensible posible. Evidentemente, en algunos casos, no, lo que tienen que hacer ustedes es completar con la literatura. Hay que volver a leer. Obviamente, ¿no? Esto que estoy explicando es un cuadrito. En el libro está, pues, muchas hojas. Y hay que tratar, ¿no?, de comprender. Describe muy particularmente cada caso. Igual, los gráficos, ¿no? Los gráficos están y ustedes pueden interpretar y mejorar su comprensión. Preguntas, por favor. Preguntas. Adelante, adelante. No se escucha bien, no se escucha bien. A ver. A ver. No, su señal está mal, seguramente. No se escucha nada. ¿Alguien más quiere? Dígame. Sí. No se escucha bien. A ver, ¿quién quiere hablar?
compañero? A ver, miren, estamos reduciendo el gasto público, estamos mejorando la balanza comercial, ¿no? Y estamos reduciendo ese déficit. No estamos mejorando, pero estamos reduciendo ese déficit, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo acá. Si reducimos el gasto público, entonces reducimos, esto va a ser positivo, las exportaciones, el saldo de la balanza comercial va a mejorar. ¿Ya? Eso es lo que va. Ustedes pueden ver desde la otra perspectiva, por ejemplo, miren, a ver, aquí, si reduce, en vez de aumentar, va a generarse una salida de capitales, ¿no? Una salida de capitales, ¿de acuerdo? Más déficit, es conveniente, ¿ya? Esos son los detalles, revisen esos aspectos. Bien, si no tienen preguntas. Muchas gracias. Sí, gracias a vos, gracias por la pregunta. Bien, quería comentarles sobre la práctica, ¿no? Estaba revisando, me resulta interesante la práctica que han hecho. Algunos tienen buena nota, algunos, sin embargo, no han dado lectura, ¿no? Y no sé observar, dice, ¿no? Y en todas las prácticas y los exámenes, el primer examen que hemos dado era intentos, un solo intento. No pueden dar 1 o 2 intentos. Otras personas, un intento, creo que se han arrepentido, otro intento. En esos casos se va a penalizar, ¿ya? Mire, yo les voy a mostrar lo que se ha planteado, a ver dónde está eso. Esperen un ratito, voy a mostrarles lo que ha ido ocurriendo. Respuesta, ¿ya? Quiero mostrarles eso, esa situación. Ahorita les voy a mostrar, a ver. ¿Me ven? ¿Ven esta situación? ¿Sí? ¿Escuchan? La diapositiva estamos viendo. La diapositiva estamos viendo, Luis. Sí, a ver, entonces no, se voy a ver esto, se voy a mostrar esta situación. Aquí está. Miren, la pregunta era, ¿se da un proceso de desdolarización de la economía? ¿Durante qué gobierno? Y si ustedes han dado lectura, era durante el gobierno de don Hernán Siles, cuando el ministro era un representante del MIR. Después de eso, obviamente, abandona, ¿no? Miren, esa persona, ¿qué ha hecho? Primero, pues, había las respuestas posibles. Lidia Gueire, don Víctor Paz, don Hernán Siles, y había, creo, cuadros más, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿Qué ha hecho esta persona? Todos los incisos, ha empezado con Lidia Geiler, seguramente alguien ha de decir, no es la respuesta, ha puesto Víctor Paz, ¿no? Es un caso extremo, obviamente. Otros han hecho 1 o 2. Le ha puesto Víctor Paz y le ha puesto don Hernán Siles. Y obviamente era don Hernán Siles. Durante el gobierno de la UDP se plantea la desdolarización de la economía. O sea, los ahorros que estaban en dólares se convierten a bolivianos. Tremenda pérdida en un proceso hiperinflacionario, ¿ya? Eso es lo que ha generado. Si eso ha ido ocurriendo, estoy revisando 1 a 1, obviamente en esta práctica, y adelante también, porque dice claramente, ¿no?, que se debe dar un intento, y nada más, no se puede dar, no. Aquí están adivinando, ¿no? Esto será, no han leído. Y están hablando por teléfono, me imagino, y entonces están dando respuestas, ¿de acuerdo? Si esto se presenta, más de 1 intento, simplemente se anula la respuesta. Y eso en el MUDE se puede hacer, por si acaso, ¿ya? Obviamente, en las prácticas estaba revisando también anteriores, eso no lo voy a hacer, voy a mantener, ¿de acuerdo? Pero de aquí en adelante, sí, voy a revisar 1 a 1 esta situación, ¿no? ¿Ya? Entonces, los que han hecho eso, hay personas que han hecho, ¿no? Y no solamente en esta pregunta, ¿no? En otras más, ¿de acuerdo? Entonces se va a penalizar. De aquí en adelante, entonces,
Si persona que ha dado una respuesta se nota, se ve, se observa eso, y ha reformulado, ya significa segundo intento. Aunque esté mal lo que ha hecho, se penaliza con, en este caso era 20 puntos, se reducen los 20, menos 20. ¿Ya? Eso que quede bien claro, entonces, por favor. ¿Algún comentario más, por favor? Tenemos 7 minutos todavía. Hice una consulta. ¿Recién está revisando la práctica? De la práctica, ¿no? De la práctica, si quieren comentar, ¿no? Por si acaso. Sí, dígame. Recién está revisando la práctica, Lice, de la anterior práctica. Sí, estoy revisando. Ya, Lice, muchas gracias. Y estoy revisando uno a uno, por si acaso. Ahí veo a qué hora han entrado. Bueno, se han tardado, miren, como era una cosa de 8 minutos, han entrado a los 4 minutos. En menos de 3 minutos lo han hecho, y lo han hecho bien. Eso me dice de que están dando lectura realmente y tienen buena nota, ¿no? Otros, en cambio, han hecho el examen y han hecho como lo estoy mostrando. En ese caso se va a penalizar, ¿ya? Por favor, se va a penalizar. Y de aquí en adelante se va a hacer eso. Yo me voy a pasar revisando uno a uno, ¿no? A través del Moodle se puede conocer todo, a qué hora entran, cuánto se tardan en una pregunta, etcétera, ¿no? Y eso voy a hacer. Muy bien. Justamente lo que ha ocurrido, obviamente con muchas simplificaciones, son modelos, ¿verdad? Con muchas simplificaciones explican lo que ha ido ocurriendo, lo que ha ocurrido en la economía boliviana, ¿no? Y se pueden imaginar ustedes devaluación, por ejemplo. Miren, ¿qué es lo que ocurría? Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos tal vez, 1980 o 85. Miren, en 1985, el tipo de cambio que estaba fijo, se vendía el dólar a 67.000 pesos, 67.000 pesos por dólar. Eso estaba obligado en el Banco Central a vender. Y en el mercado paralelo estaba de más de 1 millón ese mismo dólar. Entonces, miren, una persona sin ningún problema, porque en el caso de Oruro, podía comprar el dólar en el Banco del Estado, donde actualmente se paga impuestos al municipio. Ahí el Banco del Estado se compraba dólares y en la placita de Castro y Padilla se podía ir a vender ese dolarcito a más de 1 millón. ¿Cuánto ganaron? ¿Se imaginan? 30.000 pesos bolivianos aproximadamente. Y no compraban un dolarcito, compraban miles, ¿no? Y eso generaba obviamente una reducción de las reservas tremenda y había que devaluar, ¿no? En el caso de doña Lidia Geiler, por ejemplo, devaluación de 20 a 25, ¿qué ha generado? Paros, huelgas, y ahí justamente, ¿no? Ha habido el golpe de Estado, ¿no? De los militares. Eso. Entonces traten de comparar con los hechos que han ocurrido y con la teoría que en este caso se analiza. ¿Ya? Es interesante. Voy a pasar esto al Moodle. Voy a plantearles también otra literatura para que puedan, de alguna manera, mejorar su comprensión. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces, por favor, jóvenes, señoritas jóvenes, síganse cuidando. Por favor, estudien. Miren,